Y sí, el tiempo no espera a nadie, incluso tampoco espera a los Rolling Stones. Y Time Waits for No One es el nombre de este compilado, que es oficial pero no tan oficial. ¿Cómo se puede explicar esto? Nunca editado en CD, sí en vinilo, en 1979, no en todos los países. Prácticamente no editado en Latinoamérica, sí en México, sí en Brasil, sí en algunos países europeos, pero no en todas partes del mundo. Time Waits for No One es un compilado, una anthology, entre 1971 y 1977, como bien dice aquí justamente el título de este disco, que vamos a descubrir un poco. En CD salió hace poquito tiempo, ahora te lo cuento un poquito más. Mientras tanto, allá está el cartel. Te voy dando tiempo para que te suscribas a este Rolling Stones Records. Te doy el tiempo necesario para que te puedas suscribir. Ya hemos llegado a los 2000 suscriptores, vamos por más, tratando de seguir acumulando, conociendo amigos, al menos de manera virtual, al menos a través de YouTube, que es una buena opción hoy por hoy en estos tiempos modernos. Gracias a todos los que acompañan permanentemente el crecimiento de este canal, donde nuestro objetivo obviamente es generar amigos a través de esta gran pasión llamada Rolling Stones. ¿Ya te suscribiste? Si ya te suscribiste, voy a arrancar mostrando el libro de este Time Waits for No One. Acá, en lo muerto bien cerca. Hoy estoy creo que más cerca de la cámara que otras veces. Mientras me presento, soy César Barzais desde la Patagonia, Argentina. Les mando un gran abrazo. Y aquí dice que Time Waits for No One, Anthology 1971-1979, que fue publicado en algunos países. Por ejemplo, aquí muestran que fue publicado en Brasil, en Gran Bretaña, en Francia, en Nueva Zelanda, en Italia, en Portugal, Sudáfrica, Filipinas, Australia. Habla de lo de Brasil, que ahora les voy a mostrar una edición, una japonesa también, y en México, que tiene la particularidad, parecido al Rewind, que dentro de lo que es la lengua, la parte trasera, allí hay un recuadro también con todos los títulos en español de las canciones. El tiempo no espera a nadie, incluso lo dicen aquí, que así se llama justamente a este álbum en Sudamérica, pese a que poco y nada se ha editado justamente por esos países. Acá, no sé si se alcanzará a ver, pero ahí abajo está la edición mexicana y que tiene esa lengua, a diferencia de la tradicional japonesa o brasilera o de Gran Bretaña. Aquí mismo tiene una lengua y los títulos de las canciones, lo que lo transforma en una portada única, obviamente, y siempre buscada por coleccionistas en sí. Básicamente la edición alemana es la que más se conseguía en un momento, y la brasilera acá por Sudamérica. Time Waits for No One, que tiene esta portada bastante extraña, como un collage con un montón de cosas, tal vez inspirado también en lo que eran los grafitis de la época, de lo que era el punk rock y lo que era todo este montón de frases, de fotos, de símbolos, de recortes periodísticos, diarios, revistas y todo mezclado por allí. Lo primero que voy a decir es qué canciones contiene justamente Time Waits for No One. Como es habitual, los LP japoneses tienen las letras en español y también en inglés. Y acá vamos a decir que Time Waits for No One es justamente la canción que abre el disco, con la participación de Keith Richards, Mick Taylor, Charlie Watts, Mick Jagger, Bill Wyman y Nicky Hopkins en piano, de 1974 y producido por los Glimmer Twins. La segunda canción es Beach, de 1971. La tercera es All Down the Line, de 1972. Aquí menciona a todos los que han participado como Jim Price, como Nicky Hopkins, como Bobby Keys,
como Bill Plummer en el bajo vertical. Dancing with Mr. D de 1973, producida por Jimmy Miller. Y Angie también. Es prácticamente todo el lado A producido por Jimmy Miller, salvo Time Waits for No One, producido por los Glimmer Twins. Entonces, El tiempo no espera a nadie, Beach, All Down the Line, Dancing with Mr. D y Angie. En el lado 2, Star Star, de 1973. Del Love You Live, de allí rescataron If You Can Rock Me y Get Off My Cloud, esa toma doble, empalmada del Love You Live en vivo. Hand of Fate, obviamente de Black and Blue. Crazy Mama y además Full to Cry. Todas las canciones escritas por Mick Jagger y Keith Richards, y esto publicado obviamente por ABKCO. ¿Cuál? Get Off My Cloud, que tiene los derechos ABKCO y todos los demás, bueno, los diferentes sellos sí que por allí aparecen. El diseño de la portada es de Tibor Kalman y de Karol Bokuniewicz. Nicky Hopkins, que aparece como cortesía de Columbia Records. Así, con la lengua clásica, es el sobreinterno justamente de este Time Waits for No One, un disco que tal vez no muchos tienen porque fundamentalmente muchos no lo consideran como un disco oficial. ¿Por qué? Porque no está en CD, básicamente. No está en CD hasta que fue publicado en mini LP en Japón. Así. Nunca salió en CD, ni en la década del 80, cuando empezó el furor del CD, ni más adelante. No salió en CD. Hay tal vez alguna confusión, sí Rewind está en CD, sí los otros compilados, Made in the Shade, Sucking in the 70s, Rolled Gold, etc. Pero no este. Entonces vamos a mostrarlo un poquito a este mini LP, teniendo en cuenta que es toda una rareza que justamente haya sido publicado en CD. Igual a una réplica, un mini LP, ¿no? Una réplica exacta de lo que es el vinilo. Todas las letras en japonés. Y el CD acá. O sea que sí existe en CD este Time Waits for No One de 1979, publicado el disco, un año que los Stones prácticamente no publicaron nada, venían de la gira de Some Girls, de la presentación del disco, estaban grabando en el 79 también lo que iba a ser Emotional Rescue y muchas cosas que quedaron para Tattoo You. Se dio lo del concierto, el concierto benéfico, ¿no? de Keith. Tuvo mucha actividad los New Barbarians, obviamente, en 1979. New Barbarians, que vamos a hacer también un video en este canal. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones, ya te estoy invitando a que te suscribas al canal Rolling Stones Records y que compartas todo este contenido con tus amigos. Y voy a mostrar un par de vinilos más que tengo por acá. Como decía recién, la edición brasilera era una de las que se conseguía por estos tiempos, por estos lugares. Son idénticas la brasilera y la alemana, idénticas de los dos lados. Si las vemos, no tienen casi ningún cambio. Ahí vamos a mostrar. Mostramos idéntico todo, el mismo sobre interno con las canciones atrás. El LP también exactamente igual. Y esta que es un poco más como liviano, el embalaje, el cartón en sí, que tiene también el mismo sobre interno, y que el vinilo es así. Ahí tiene un leve cambio, el mismo color, pero tiene un pequeño cambio entonces. Estas ediciones, la alemana y la brasilera, es justamente las que habitualmente se conseguían. ¿Ve? Acá está la foto del 76, en la parte trasera, Franco está muerto, heavy, escándalo, racismo, ¿qué más? Todas palabras en diferentes, las Panteras Negras, Brigada, y varias cosas más como para investigar. ¿Qué más? Los Rolling Stones arrestados, últimas noticias, diferentes escándalos de los muchachos, y aquí
en esta especie de pestañitas y triángulos están justamente también lo que son los nombres de las canciones. Quería hacer un video sobre este Time Waits for No One porque, como dije al principio, se lo considero un disco oficial, pero no tanto. Digamos, si a alguien le falta este vinilo, es como que no considera que, digamos, tenga incompleta su colección. Generalmente lo considera así, ¿eh? Me ha pasado con algunos amigos coleccionistas que lo consideran justamente de esa manera. Pero en CD está, que fue históricamente una duda entre los que coleccionaban si estaba en CD o no, si desde que apareció el mini LP japonés oficial, sí está también en CD. Este también apareció junto al Sticky Fingers español, con la mano dentro de la lata, junto al Sucking in the 70s, junto a Rewind y alguno más. Hubo una serie de mini LP japoneses que oficializaron algunos CDs, sobre todo este, que nunca había estado en ese formato digital. Agradezco por la compañía. El próximo video tendrá que ver con productos argentinos de exportación, vinilos hechos únicamente en Argentina, con carátulas exclusivamente argentinas, o sea, únicas en el mundo, para exportación. Eso en el próximo video. Acompáñame en este canal si te gusta este contenido, suscribirte, activar las notificaciones y ayudarme a que sigamos creciendo poco a poco, compartiendo esta inmensa pasión por los Rolling Stones, una banda que es tan pero tan grande que hasta amigos te genera.